Iniciamos, hermanos, una serie de mensajes nombrándola como la doctrina de Cristo. Y el domingo pasado, haz énfasis. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Haz énfasis de la importancia que es saber los puntos doctrinales de la palabra de Dios, que los detractores, enemigos del Señor, siempre critican y hablan y contradicen en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que es saber, hermanos, acercarnos a Dios. Sabemos que Dios es luz y luz representa conocimiento. Y de verdad que el hombre y la mujer no entrarán al reino de Dios a través de la ignorancia, sino a través del conocimiento de Dios. Muy importante saber y conocer la doctrina del Señor, para nosotros no solamente conocerla, sino defenderla a capa y espada. Cuando alguien está en contra de lo que hablamos y que decimos, nosotros defenderla, presentando el testimonio de la palabra de Dios, que es un testamento para sus hijos, para sus seguidores, lleno de promesas, pero lo más importante es la recompensa que llegará a nuestras vidas en su momento, si nosotros continuamos y observamos la palabra del Señor. Amén. Bien importante conocer, pues, la doctrina de Cristo. Así que en esta tarde continuamos con la segunda parte. Así como se ve la imagen, hermano, 3 cruces. Que nos preguntamos por qué 3, que viene a representar lo que usted y yo ya sabemos: el equilibrio de fuerzas del bien y el mal. 3, que viene a complementar nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, que es la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Jesús no fue crucificado en un valle ni en una planicie, sino en el Gólgota, en un lugar alto, amén, que representa el camino de los seguidores del Señor, porque vamos hacia arriba, no hacia abajo. No vamos, hermano, con el viento tampoco, sino en contra del viento, que son las doctrinas y las enseñanzas allá afuera. No hay comodidad en el camino, porque es un esfuerzo y un esmero que nos tiene que empujar para seguir adelante en medio de nuestra lucha, de nuestros problemas y aún de nuestros errores y pecados que a veces nos pasan en nuestras vidas. Levantarnos y seguir adelante, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Amén. Así que antes de empezar con la segunda parte, usted sabe que siempre le doy un pequeño recordatorio. El último mensaje, la última imagen que vimos en la primera parte, de verdad que el apóstol Pablo vino y le puso un sello de veracidad, de verdad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque en Gálatas 1:8 vimos esa palabra, hermanos, del apóstol Pablo, que dice claramente: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del cual nosotros os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldición. Así lo presentó el apóstol Pablo. Lo encerró, lo encajonó, lo guardó, lo protegió herméticamente. Este es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien más viniera a presentar otro evangelio de otra forma, le adhiriera, le quitara, le acomodara conforme a su conveniencia, a su razonamiento, y no conforme a la palabra del Señor, sea maldición. Si aún viniera un ángel del cielo, ha pasado eso. ¿Por qué pone arriesgosamente la palabra si aún nosotros? Porque muchas personas
que ya están en el camino del Señor, empiezan a acomodar palabras de conveniencia para sus vidas, predicando algo un poco diferente que se deriva de la palabra del Señor, pero viene a representar algo que no es verdad, que no es verdadero. Y acuérdense lo que vimos, que Dios maldice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no se agrada en las tradiciones de los hombres, sino Él se agrada en su palabra. Dice, porque escrito está, dijo Jesús. Verdaderamente les pasó como dijo Isaías en su palabra: este pueblo con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos de hombres. Así termina diciendo. Así que bien importante, hermanos, que el Evangelio del Señor para nosotros es un tesoro. Son riquezas espirituales guardadas para nosotros. Así lo debemos de ver. Hay que conocerlas, hay que saberlas. No hay que ignorar la palabra del Señor, debemos de saberla. Sus palabras, lo que dice, lo que encierra, palabras divinas de un ser celestial que bajó del reino de Dios para darnos a nosotros las máximas de las leyes, que el hombre llegará verdaderamente al reino de Dios a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y continuamos en parte 2. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Bien importante. La palabra de Dios es firme y con firmeza. Lo predicaban aquellos hombres del pasado y defendían la doctrina a capa y espada. Muchos por causa de esto murieron y fueron mártires del Evangelio de aquel tiempo. Y el ejemplo nos los dio Jesús. Entendamos algo bien importante en nuestra realidad de esta tierra, de esta vida terrenal. Vivimos en un planeta Tierra que está en la tercera parte, contándolo del sol hacia acá. Qué casualidad. Estamos en la tercera parte, lo que viene a representar. Tenemos la galaxia, un sol, una estrella. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada, no solamente en la tierra, sino también en lo espiritual, pero también en lo celestial. Esas fueron sus palabras. Todo poder se me ha otorgado, no solamente a nivel terrenal, sino también a nivel celestial. Y lo que concierne a nuestras vidas, lo que es la galaxia alrededor nuestro, no hay nada que te va a llevar fuera de este lugar. No hay nada que te va a salvar en nuestra realidad más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Jesús? Dios con nosotros. Esa es su interpretación del nombre Jesús. Dios con nosotros. Entonces, si no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. La única salvación nos la ofrece el Señor Jesucristo. Debemos entenderlo, hermano, claramente. No me voy a ir a la izquierda, no me voy a ir a la derecha. Sí he escuchado yo doctrinas y enseñanzas, pero inmediatamente el Espíritu me hace que las deseche. Ahorita en las redes sociales hay tantas situaciones y problemas que enfrentamos y tantas enseñanzas que llaman la atención y la gente quiere conocer más. Haz este conjuro, di esta palabra, acércate a tal imagen, el culto a los ángeles y tantas cosas.
que ofrece el mundo que llama la atención y como que da comodidad. ¿Por qué? Porque vas a recibir sin tener que dar nada. Y las leyes de Dios no son así, para nada. Acuérdense, a los detractores, a los enemigos de Dios, Dios los maldice. Es algo cierto, es algo real. Acuérdense los puntos que vimos. Entonces, hermano, si no hay otro nombre bajo el cielo de nuestra vida, aquí arriba ni abajo, que a los hombres en lo que nosotros podamos ser salvos. Y aquí entra un punto doctrinal muy importante, que yo no quiero, hermanos, que ofender a nadie, pero la verdad se debe de pregonar, como decía el apóstol. O Jesús, que lo que está escondido se gritará del terrado de las casas. Aquello oculto, la oscuridad y tinieblas, poco a poco se irán disipando con la verdad que representa la luz para nuestras vidas. ¿Hay otro nombre que compite con el de Jesús a la par? Sí lo hay. Hay otro nombre que proviene de la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hay un solo camino que lleva al reino de Dios, al Padre. Hay una sola verdad que nos afirma Jesús para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hay otro nombre que compite con Jesucristo y tiene millones de seguidores. Y no me voy a pasar por alto ver un poco de esa verdad y guiarme a través de la palabra de Dios con el permiso del Espíritu Santo, porque muchos lo van a ver a través de YouTube y algunos le van a poner el dedo hacia abajo, porque así está sucediendo en varios mensajes. Entremos pues. ¿Usted sabe quién compite con Jesucristo? María. Mire, Hechos 1:14, algo bien importante, ponga mucha atención. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo, solamente el nombre de Jesucristo. Yo tengo un mensaje que nunca he escuchado yo en ninguna iglesia acerca de María, y siempre he predicado el ejemplo de María para nuestras vidas, que no fue una mujer cualquiera, ni tampoco una del montón, y que por ahí fue de Tim Marín, de dos Tim, y le tocó a María. Aquí va a quedar Jesús en este viento. No fue así. María fue un ser celestial, un ser que vino a cumplir una misión en la tierra, como muchas personas vienen a cumplir misiones en la tierra. Pero el hecho de entender algo aquí bien importante, cuando Jesús ascendió, habla claramente la palabra de Dios que María le rogaba a Dios por su salvación. Escúchelo, ahí está escrito. ¿María nos puede salvar? No, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el único que nos puede salvar. Hay millones de seguidores que le piden a María por su salvación, pero María también le rogaba a Dios por su salvación. Todos estos perseveraban. ¿Quiénes? Los discípulos, los seguidores del Señor, unánimes, unidos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre. O sea que María también se hincaba y le rogaba y le pedía a Dios por su salvación personal de su vida, porque había entendido que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Había aceptado la salvación. Pero el punto importante aquí no se conoce como María, sino como la Virgen María. ¿Qué es ser virgen?
y con sus hermanos. Acá ya habló de los discípulos, acá ya habló de los seguidores. ¿Qué quiere decir con sus hermanos? María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también ya se habían convertido al Señor. A ver, momento. Entonces, ¿no fue virgen? Sí fue virgen antes del nacimiento de Jesús. Hermanos, María, ¿a los cuántos años tuvo a Jesús? Era menor de edad. Tenía como 15, 16 años cuando nació Jesús. José tenía como 45 o 47 años. Estaba destinada a casarse con José. José ya era mayor de edad. Pero usted sabe que una persona de 40 años se mira joven. Si no, miren a mí. Se miraba joven José. Entonces, ¿qué es el punto que estamos viendo aquí? ¿Tuvo María hijos? Veamos, a través de la palabra. Mateo 1, 24, 25. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa Dios con nosotros. Entendamos bien. José ya estaba para casarse con María y resultó que María estaba embarazada. Entonces José, como era un hombre justo, no la quiso difamar, porque si la difamaba, ¿sabe lo que iba a pasar? Iba a morir apedreada, porque esas eran las leyes de Dios en el pasado. Tenía que morir apedreada porque había cometido adulterio. Entonces se apartó y no la quiso difamar. Se le aparece el ángel de Dios en la noche y le dice: José, no tengas el temor de tomar a María como tu mujer, porque aquí en lo que ha concebido, ay santo, es de Dios. Amén. Entonces dice que José despertó del sueño y tomó a María como su mujer, o sea, se casó con ella. Hubo bodas y finalmente se casó José con María. Pero aquí empiezan las palabras que hay que entenderlas. Pero no la conoció hasta que dio a su luz, hasta que dio luz a su hijo primogénito, que fue Jesús. No la conoció como mujer. La palabra hebrea yadá, conocer. ¿Qué significa? No la conoció. ¿Qué significa la palabra conoció? Veamos. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. Otra vez la palabra hebrea yadá, que significa conocer, y entiendo que ahora se refiere a una relación. ¿Ok? Relación íntima, relación sexual, es lo que significa. Regresamos. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz, o sea, después de que nació Jesús. Entonces sí la conoció. Ahí está escrito, hermano. Esa es la palabra y no la vamos a entender de otra manera. Ahora sigamos adelante. Otro punto dice Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues viene de todas estas cosas? Miren el relato. Jesús regresa a su propia tierra, a Nazaret, cuando son conocidas las palabras que dicen: nadie es profeta en su propia tierra, porque ni su familia creía en él. Y no pudo hacer allí muchos milagros, porque no tenían fe en él. ¿Por qué? Porque ahí creció, ahí lo conocieron, de jovencito. Y de repente vino la unción del Espíritu Santo, como Juan el Bautista, y empezó a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces los vecinos a su alrededor, que lo conocían, dijeron: ¿y de dónde saca esas cosas?
hermanos de Jesucristo. Jacob, José, Simón y Judas, y no solamente hermanos, sino también hermanas tenía Jesús. María, ¿tuvo hijos? Sí, tuvo hijos, por favor. María cumplió su misión en la tierra como madre. Todo el mundo la conoce como la Virgen María. Si fue virgen del nacimiento de Jesucristo, si es cierto. Pero después tuvo familia, tuvo hijos con José, su esposo. Termino esto. Marcos 3:33-35. Cuando María, Jesús estaba predicando en pleno su apogeo y una gran multitud lo agolpaba porque querían escuchar la palabra de Cristo. De repente llegó María con su familia, sus hermanos, dice, y se quedaron afuera porque no pudieron entrar. Entonces dice que los que estaban alrededor le mandaron decir y le dicen: Señor, ahí le dieron un codazo: Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan, están allá afuera. Y respondió Jesús de esta manera: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De ahí se toma la religión que defiende la virginidad de María para decir que Jesús se refería, en aquel tiempo se llamaban hermanos entre sí, y se toman de allí para defender también cuando Jesús estuvo crucificado. Estaba crucificado antes de morir y miró a Juan y le dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y dicen: bueno, y si María tuvo más hijos, ¿por qué le encargó a Jesús a sus discípulos que se encargara de ella? Y de ahí se toman para agarrar un montón de cosas y negar todo eso. Pero déjeme decirle, hermano, con el permiso del Espíritu Santo, ahora a Jesús le interesaba más su familia, que es la familia de la fe. Amén. Pero ¿qué dice allí? Que si vinieron su madre y sus hermanos a buscarlos. Hermanas, en las cartas también de Corintios, cuando regresa Pablo, regresa a Roma y dice: no encontré a ningún discípulo, sino solamente al hermano del Señor, que a Judas, uno de los hermanos de Cristo. ¿Tuvo Jesús hermanos? Sí. ¿Tuvo hermanas? Sí, tuvo hermanos. Y esto no viene a quitar la misión que María tuvo en la vida, pero venimos a presentar la palabra que ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Esto no quiere decir que María fue una madre cualquiera y una mujer cualquiera, no, porque los discípulos la respetaban, porque era la madre de Jesús, no de Dios, porque Dios es increado. Dios no es la palabra principio y fin, el alfa y el omega, es Dios, el Dios de la creación. ¿Cómo va a ser María la madre de Dios? La madre de Jesús. Sigamos adelante. Entramos pues en la defensa de la doctrina del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque tienen y traen maldición. Si alguno enseña otra cosa
Si alguien anda predicando y pregonando algo en contra de la palabra de Dios, como vimos el domingo pasado, no es necesario congregarme. Jesús no trajo una iglesia y lo vimos a través de la palabra. Lo que Dios le agrada, y de los que estamos en el camino del Señor, que Dios le agrada que nos congreguemos, que escuchemos palabra, porque aquí manda Jehová bendición y vida eterna en su pueblo. De eso hablaba Jesús. ¿Quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? Los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hablando de la familia de la fe. Amén. Si alguien más empieza a enseñar otra cosa y no se conforma porque quiere ir más allá, o predicar, hablar algo que no está escrito, o lo interpreta a su manera, porque acá abajo está, aquí está, dice, y contiendas de palabras, o sea, contiendas de palabras, como ahorita se puede levantar, a ver, un momento. Aquí también dice esto, y empiezan a defender lo que yo estoy diciendo, contradecir, para que me entiendan. Porque la interpretan la palabra a su manera. No se refiere a lo que verdaderamente la palabra de Dios presenta como verdad. Pero lo importante es aquí las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de Cristo, parte 2. Conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? Porque eso es lo que se refiere a la doctrina del Señor. Piedad. Devoción a Dios incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos, vida de fe. O sea, que la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada. Le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Deja de andar haciendo ejercicio, porque Timoteo corría en las mañanas, iba al gimnasio y se preocupaba tanto por su cuerpo. Dijo, hey, Timoteo, preocúpate mejor y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Poco. Sí aprovecha, pero poco. Mejor ejercítate. ¿Y cómo me ejercito yo para la piedad? ¿Cómo puedo vivir una vida piadosa? ¿Cómo la practico? No me diga que no le ha llegado la oportunidad cuando lo ofenden, cuando le piden, cuando le dicen, le piden un favor, cuando alguien te hace algo a tu vida. Eso es practicar la piedad, someter el ego, el orgullo, la vanidad nuestra. Y ver siempre por el bien del prójimo, de los demás. El ego es para mí, más yo y yo. Y los demás que se frieguen, que se la arreglen como puedan. Esa no es la doctrina de la piedad de Cristo. La doctrina de la piedad de Cristo es mirar a los demás con compasión. Pero te ofendió, te lamentó, te hizo. Mira lo que te hizo. Míralo con tristeza. ¿Por qué? Porque está en un nivel muy bajo. Y le va a costar mucho lograr el nivel en el cual están los hijos de Dios. Porque estamos practicando la piedad. Es una acción vivida, practicada, que se lleva a cabo. Porque no son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados, dijo Santiago. Amén. Muy importante la doctrina de la piedad de Cristo. Entonces, si alguien no se conforma, está envanecido. Envanecido significa soberbia, necedad. Y defienden y dicen que esto, ya ven, si mi padre, mi madre, mis abuelos practicaron esta religión y siguieron este culto, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Pues si no hubieran venido los españoles a América, estuviéramos defendiendo al Dios Huitzilopochtli. Mis abuelos creyeron en este Dios, pues también yo. Dijo el apóstol Pablo, la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Hemos recibido cosas no buenas a veces, o no los valores. Dice cuestiones acerca
de palabras, la interpretación propia de las cuales nacen envidias, blasfemias, necias y bueno. Hay otra que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hazte un lado. No te contamines con ellos porque traen una maldición. Ahorita los miras bien, no les pasa nada, no les sucede nada, pero espérate, llegará su momento y su tiempo cuando lleguen del otro lado. Ahí se van a dar cuenta, como dijo Malaquías, y entonces te darás cuenta el que le sirve a Dios y el que no le sirve cuando yo venga con mi galardón. Tú que lloraste, derramaste lágrimas, te bofetearon, hablaron en contra tuya, lo sufriste, lo tomaste, lo pusiste ante Dios y no tomaste venganza en las acciones, todo será una recompensa para tu vida. Y aquel que se creyó sabio e inteligente para pisotearte y hacer de ti lo que quiso, ese tendrá también su recompensa. Amén. Seguimos, ahí mismo. 1 Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Hombre de Dios, esmérate, haz un esfuerzo, de eso se trata, hermano. Créame que la vida eterna, Dios no nos las va a poner en bandeja de plata, ni en una mesa servida. Nos va a costar y hay que pagar un precio. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él pagó el precio, Él sometió todo y vino y cumplió la promesa por nosotros, por amor a nosotros. Lo que Él recibió del Padre, Él obedecía y fue obediente. Él es nuestro ejemplo. Y aquí, hermanos, tenemos los 7 puntos. Miren, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Apártate, hazte un lado. Esmérate, 1, en seguir la justicia, 2, la piedad, 3, la fe, 4, el amor, 5, la constancia, 6 y la humildad, 7, la perfección. Lo que nos llama a Dios verdaderamente a nuestras vidas, hermanas, aquí vamos a decirlo, el esmero significa deja. Se me fue. Haz a un lado las actitudes malas, negativas en tu vida. Deja, suelta, apártate de nuevo. Hacer el bien a los demás, mirar por los demás. Esmérate, esfuérzate. No dejes que el enemigo te desanime. En seguir la justicia, representa la palabra del Señor. La piedad, que representa la doctrina vivida, practicada, la fe en acción. Ya lo aprendimos. La fe en quién? En el Hijo de Dios, que es nuestro tesoro guardado en el corazón. El amor, que es el motor del universo, es la identificación, es el INE de Dios. La constancia, vas a decaer, vendrán problemas, vendrán desánimos, pero sigue adelante porque la constancia, que es la perseverancia, todos alcanzaron la meta. Los que tiraron la toalla y se desanimaron, solamente van a ver de lejos la bendición que pudieron tener. La humildad, que a todos nos cuesta, incluyéndome a mí. En nuestras vidas, hermanos, tenemos ataduras. Y como hay una palabra, no sé dónde la aprendí, que dice que lo que alimentes más será más fuerte en tu vida. Si eres orgulloso y no sueltas esa atadura, la alimentas y la alimentas. Ya un momento. Una cosa es que sea cristiano y otra que me quieran ver la cara de tonto. No. Yo no me voy a dejar pisotear. Eso dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si te obligan a caminar una milla, ve con el 2. Si te quitan la candale, también la túnica. No resistáis al malo. Venced el mal con el bien. Ese es el nivel cristiano, que nos cuesta mucho trabajo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Ya se me fue lo que le iba a decir.
La humildad es un revestimiento, es una identificación. Esta te identifica como un verdadero servidor del Señor Jesucristo. Esta te hace soltar las ataduras. Esta te hace quitar todo el peso que te agobia, que sin darte cuenta te lastima y te dañas tú mismo. ¿Por qué? Porque no sueltas esas ataduras. Es como aquel que se amarra y después está pataleando queriéndose zafar. ¿Qué hace? Se lastima. Esas son las ataduras en el alma, en el espíritu, en nosotros, que son difíciles de quitar. ¿Cómo le cuento yo este cuento? Se lo vuelvo a decir. Voy caminando en la banqueta, voy a doblar en la esquina, voy caminando, doblo en la esquina y choco con alguien y me tumba de la banqueta y me caigo. En cuanto me levanto, mi orgullo, mi ego, oye, me cabezó, que no miras, tamaño ojos, no miras, tamaña banqueta por la que vas caminando. ¿Cómo te tropiezas conmigo y me tiras? Pero después de que ya dije grosería, veo que con quien choqué es un ciego, con un bastón. ¿Qué diría usted? ¿Cómo actuaría? Perdón, disculpe, no vi por donde venía. Le toma de la mano, lo levanta, le levanta su bastón y le pide perdón. Porque al que chocó fue usted, no el ciego. Esos son los hijos de Dios. Los que tienen el conocimiento de la palabra, saben cómo actuar ante las situaciones que enfrentan. Aquellos son ciegos espirituales que actúan conforme a su orgullo, vanidad y sus ataduras que traen en el alma y alimentan ese ego en sus vidas y los hace más fuertes, no sueltan esas ataduras. La humildad es un revestimiento, un vestido de los hijos de Dios, la evidencia de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con las personas? Hablando de los envanecidos, acuérdense. Está envanecido y nada sabe de ira en cuestiones de palabras donde nacen envidias, blasfemias. Corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y te amará. Proverbios 9:8. Corregir. Si estás corrigiendo a alguien, es porque está equivocado o porque no está hablando la verdad. El necio es la persona que defiende tanto sus actitudes, su persona, su doctrina, su enseñanza. Yo me he agarrado del chonco con esas personas en el pasado, pero estaba inmaduro, no sabía ni qué responder, no sabía ni qué decir, no sabía defenderme, pero ahora sí sé defenderme, porque el Espíritu Santo me recuerda la palabra que debo de citar y hablar a la persona, para que entre en cordura. El necio, el envanecido, ni te pongas a discutir con esas personas, suéltalos, déjalos. Corrige al sabio y te amará, porque el sabio va a entender y va a decir: tienes razón en lo que dices, es verdad lo que dices. ¿Sabe que hay una palabra, hermanos, que Jesucristo en su doctrina enseña acerca de esas personas necias, detractoras, engañadores, enemigos del Señor? Mire cómo les dice en Isaías 1:24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Yo siempre he dicho, hermano, deja que seas diferente de las cosas de Dios, que no quieras saber nada de la religión, del cristianismo, de Jesucristo, de su palabra, que será un pecado, como dijo Pablo. Hay un pecado por el cual no quiero que ores, porque no será perdonado ni en esta vida ni en la otra.
Las transgresiones, los problemas que enfrentamos, hasta palabras en contra de Dios serán perdonadas cuando te arrepientes. Pero hay un pecado que Dios no te va a perdonar. Pues no, que Dios perdona todo. Pues hay algo que no te va a perdonar. ¿Qué es? El no haber aceptado la salvación que Cristo hizo por tu vida. El haber rechazado el sacrificio y la gracia del Señor voluntariamente. Fuiste indiferente en la vida. No quisiste acercarte. No quisiste tomar la salvación que Jesús hizo. Y mire que dolió mucho para él. Sin embargo dijiste, pues, no quiero eso para mi vida. Ese es un pecado, porque estás pisoteando la sangre del Señor. Y ese pecado no se perdonará. Los enemigos del Señor, sus adversarios, como dije, deja que seas indiferente, ateo, que no creas en nada, pero que lo andes predicando y lo andes enseñando a la gente allá afuera. Le andes diciendo qué vas a hacer en iglesia, bola de locos, de hipócritas cristianos. No, ni te metas con ellos. Cuidado con eso, porque hay de aquel, dijo Jesús, que desvía a uno de mis hijos que creen. Más le hubiera no haber nacido. Más le hubiera ponerle una piedra de molino en el cuello y tirado del mar, dijo Jesús. Hay de ti y hay de aquellos que predican algo contrario a la doctrina de Cristo. Y por si fuera poco, desvían a los hijos de Dios, a las personas que tuvieron fe en su corazón y empezaron a dar pasos para acercarse a la iglesia. Y ahí estuviste tú de tropiezo para sacarlos del camino. Ay de ti, dice el Señor. Los adversarios, los enemigos del Señor. Palabras de Cristo, ¿cómo les llama? Mire lo que dice Jesús. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo, lo sagrado, a los perros. Así le llaman. Como ahorita es una ofensa cuando una persona te dice perro, perra, muerto de hambre. Es una ofensa, nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Pues en aquel tiempo era una ofensa que a los adversarios de Dios así los llamaba el Señor. Perros, no le deis a ellos lo santo. ¿Qué es lo santo? Palabras, doctrina, enseñanza, conocimiento. Ni se las pongas, ni se las des, ni se las presentes, porque van a venir a pisotearla, van a venir a hablar en contra. Las perlas significan revelaciones del Espíritu Santo, lo rico, lo guardado. He aquí a vosotros os he dado a conocer los secretos del reino de los cielos, dijo Jesús a sus discípulos. A ellos no les es dado a conocer las perlas, las revelaciones del Espíritu Santo. Que no cualquiera, ¿para qué se las da? ¿Para qué se las presenta? ¿Para qué les dice? Ni le cuentes, las van a pisotear. Van a decir que no es cierto, no es verdad, como los puntos doctrinales que pusimos al principio. Se vuelven y os despedacen. Van a venir a hablar mal en contra de la palabra presentada. No le deis lo santo a los perros, lo sagrado. Tus perlas, tus revelaciones, guárdatelas, porque son detractores, son engañadores, son personas que solamente quieren conocer, saber, para después hablar en contra. Antes de hablar o decir algo en contra en estos puntos doctrinales, yo le pido que le pida dirección a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: la unción misma, pues, os enseñará todas las cosas, y no será necesario que nadie os enseñe. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña.
El Espíritu Santo nos lleva por el camino de la verdad. ¿Existe el Espíritu Santo? Por supuesto que existe. Y es real y es verdadero. Si las personas en religiones, o sea, allá afuera en iglesias, no lo sienten, no, ¿cómo decirle? Pues no sienten que no está, es porque no creen en Él. Y si no crees en el Espíritu Santo, nunca se va a acercar a ti. O sea, está como los testigos que dicen que, y si hay un milagro, adjudíquese a Satanás. Porque Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Ahí está, no existen ya los milagros. Sí existen los milagros. Y Satanás no hace milagros. Satanás avienta una cuerda, es un lazo, para atraerte. Es que yo adoro esta imagen, porque esta imagen es milagrosa, me ha hecho muchos milagros. Tenga cuidado con eso. Porque ahí está el enemigo. Ahí se guarda la maldición. Porque está escrito. Miren lo que dice aquí adelante para confirmar lo que le estoy hablando. ¿Qué hablamos de los perros? Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, los detractores de Dios. Y los hechiceros, los fornicarios, esto es inmoralidad sexual. Los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Real y verdadero. Todos quedarán afuera. Afuera, ¿sabe lo que significa, hermano? Se lo voy a explicar como el Espíritu Santo me lo está presentando. Imaginemos que va a haber una fiesta, va a haber un evento, y ahí vamos todos. ¿A dónde? Pues a la Plaza Juárez, pero la cerraron. Fuimos a la Plaza Juárez y nos quedamos afuera. Pero ahí estamos. No, que va a haber un evento en la Plaza Q. Vamos a ver. Fuimos a la Plaza Q. Ahí estamos, en el área de la Plaza Q, pero nos quedamos afuera. Así serán muchos. Van a llegar a la entrada del reino de los cielos. Y no van a entrar, van a estar afuera, viendo la algarabía y el gozo de los hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué dice? Los perros estarán afuera. No le deis lo santo a los perros. ¿Quiénes son los perros? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, estos que mataron por gusto, no en defensa propia. Los idólatras. Dios odiaba todo eso, porque a Dios no se le puede ver. Dios es invisible. ¿Qué casa me vas a hacer? Dice Dios, si la tierra es el estrado de mis pies. El cielo es mi morada. ¿A dónde voy a habitar? ¿En una casa terrenal? Y todo aquel que ama y hace mentira, porque pertenece al padre de toda mentira, que es Satanás. Ahora, palabras de consuelo. Estamos leyendo el 15. Vayamos al 14. Apocalipsis 22:14, antes de hablar de los perros. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, vivir para siempre, y para entrar por las puertas en la ciudad, la nueva Jerusalén, la entrada del reino de Dios. Bienaventurados, privilegiados, los que lavan sus ropas. ¿Con qué la van a lavar, hermanos? Con la sangre del Señor Jesucristo, con la sangre del Cordero. Solamente con eso se lavan sus ropas o sus manchas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Dice Apocalipsis 22:14, y continúa: mas los perros estarán afuera, los hechiceros. Pero los hechiceros hablan de la Virgen María, hablan del santo tal cual y quién sabe qué.
Hablan de Dios, también hablan de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios quiso que yo fuera, ¿cómo dice? Vidente en esta tierra. Y echan las cartas y te ayudan, te sacan de tus problemas, de todo. Ahí entra la palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos fuera de Dios, porque te liberan, te quitan los malos espíritus, las envidias, la sanación. ¿Y qué tal si ese problema estaba puesto de parte de Dios? Pues ya invalidaste el propósito de Dios en la vida de esa persona, porque lo liberaste y no era su tiempo, no era su momento. Tenía que aparecer por ahí, tenía que pasar por ese problema. Y ahí vas con tus conjuros y tus cosas que haces, veladoras y todo, y le quitas a la persona el propósito que Dios tenía en su vida. Es un punto importante. Mas Jesús va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí, porque no hubo un trato entre mi espíritu y el tuyo. No eras parte del mando de Dios, eras parte del mando de otra cosa. Usabas mi nombre, usabas los nombres de los santos y en el nombre de Dios y tanto y esto, pero no estabas en el camino de la voluntad de Dios. Estabas liberando a personas que no deberían de ser libres, porque tenían que pagar algo en sus vidas, porque tenían que pasar por allí. Si Dios te libera, serás verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Los hechiceros, quiere decir que los hechiceros van a estar cerca de la entrada de la puerta de la ciudad. Sí, porque pensaban que iban a entrar por lo que hicieron. Los fornicarios, inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y en letras grandes, todo aquel que ama y hace mentira. Pero nosotros somos bienaventurados. Amén. Palabra fiel y verdadera son estas, hermanos. Es una gran realidad. No ignoremos las advertencias de Dios para nuestras vidas. Acuérdense, estamos en un terreno enemigo. Todo el mundo, dice, está bajo el maligno. El mismo diablo le ofreció a Jesús los reinos de la tierra porque le pertenecen. Y entonces, porque Dios los puso acá para probar nuestra fe, para ver si realmente vamos a creer en Él. Hay un propósito. Te pedimos pues, Padre, en esta tarde que la palabra hablada sea como la semilla del sembrador que cae en el corazón de los oyentes. Que el enemigo no venga, Dios mío, a alterar esa semilla. Que esa semilla, Padre Santo, fructifique, que se levante, que crezca. Porque es un conocimiento y una luz, Padre Santo, que alumbra nuestro camino para llegar a la ciudad.
No queremos pertenecer al equipo de los detractores y engañadores y aquellos que enseñan en conveniencia, sino queremos, Padre Santo, predicar la verdad, aun que hable en contra de nuestras vidas, porque es una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu, y que parte y corta hacia adelante y hacia atrás. Hoy te pedimos, bendito Dios amado, que tu santa y bendita salera mano. Extiéndete, dice el Señor, ya vejalía nada más sutra. Yo te pido, iglesia, que extiendan tus estacas, dice el Señor, porque vendrán muchos a recibir luz y conocimiento, y brotarán ciertamente de sus entrañas la fuente de vida que tengo para su corazón y sus vidas. Yo te digo en esta tarde, quitad vuestro enojo, quitad vuestro razonamiento. Mirad pues que yo he hablado al corazón. No es el vaso ni el instrumento el que habla, sino mi espíritu que ha hablado a esta iglesia, y que muchos oirán la palabra, dice el Señor. Yo protesto en esta tarde que ciertamente la palabra es verdadera y que es cierto lo que se predica y lo que se habla, porque aquí la advertencia es clara para el corazón y la vida de mis seguidores. He aquí yo abro las puertas, no temáis, rebaño pequeño, dice el Señor. Yo os abro la puerta, he aquí la puerta abierta, dice el Señor, para vuestras vidas. Esforzaos pues a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos por ese camino al cual yo soy llamado, para que toméis de la fuente y del árbol de la vida. Porque esa es la recompensa para mis hijos. Tú que luchas, tú que sufres, no estás solo, no estás sola. Yo estoy a tu lado, dice el Señor. Pero mira tus actitudes, reflexiona, medita en ellas. Quitad vuestras ataduras, dice el Señor, que serán un estorbo para el alma y manchas que llevaréis del otro lado, para que vuestra entrada sea amplia y grande en la ciudad, dice el Señor. Levanten sus manos. Aquí yo pongo una cobertura y una protección. Así como el Evangelio es sagrado y protegido por mis santos ángeles, aquí yo protejo a mi pueblo, porque lo celo con celo santo, dice el Señor. Apártate de la maldad. Mira la palabra que se ha hablado en tu corazón. Apártate, dice el Señor, porque tengo grandes cosas para tu vida. Paz de Dios, paz del Espíritu. Reciban la bendición de esta tarde, la cobertura, la protección sobre vuestras vidas. Así lo declaro por fe, que así sea. Díganme amén. Amén.